que es sumamente importante y que está basado en la Parashá Tetzaveh que hemos estado estudiando en este día de Shabbat en todas las comunidades judías del mundo entero que siguen el ciclo anual de estudio de la Torah. En esta parashá se mencionan las vestiduras sacerdotales que debían adornar la función del Kohen Gadol, del sumo sacerdote, a la hora de ministrar en el Mishkan HaKadosh, en el tabernáculo santo. Se dan todas las instrucciones que tienen que ver con la confección de estos vestidos, sus 8 partes integrales, y que van desde las partes más internas hasta las partes externas. Estas vestiduras sacerdotales se conocen como vestiduras de esplendor. Se dice que incluso el gran rey Alejandro de Macedonia, cuando pasó por Israel y vio al sumo sacerdote con estas vestiduras, se le inclinó, le hizo reverencia ante la belleza de estos componentes sagrados que adornaban la persona del Kohen Gadol. Cada sacerdote tenía que tener su propia vestidura, se le hacía para cada sacerdote. Y cada una tenía que tener sus 8 piezas de esplendor, desde las internas hasta las externas. Y solamente Aarón y sus hijos podían usar esta ropa sacerdotal, y solamente Aarón y sus hijos podían ministrar dentro de lo que en el Mishkan, en el santuario, se llamaba el lugar santo. Y en el lugar santísimo, la parte de más adentro, la cámara sagrada más interna que tenía el templo, o el Mishkan, el santuario en la época del desierto, solamente podía entrar el Kohen Gadol, solamente el sumo sacerdote. Tú podías ser sacerdote, pero si no eras sumo sacerdote, no podías entrar a ese lugar sagradísimo. Y no obstante, para poder entrar en ese lugar extremadamente sagrado, el sumo sacerdote tenía que reunir 2 requisitos. Primero, que fuera Yom Kippur. Y en ningún otro día del año podía entrar, solamente el día de Yom Kippur. Y segundo, que entrara protegido por los méritos de la sangre del sacrificio de Yom Kippur. Si no podía entrar a ver cómo estaban las cosas, tenía que entrar exclusivamente para cumplir con una mitzvah relacionada con Yom Kippur. Si alguien que no fuese sacerdote tuviera el atrevimiento de acercarse a tomar las ropas del sumo sacerdote o ministrar dentro del lugar santo, inmediatamente era cortado de Israel. Es decir, la pena que se imputaba sobre la persona que ocupara una posición que no le correspondía era karet, cortado de Israel. Si alguien que no era sacerdote tenía el atrevimiento de acercarse a tomar las ropas del sumo sacerdote y ministrar dentro del lugar santo, inmediatamente era cortado de Israel. La Torah dice, Behazar hakaref yumat. Es decir, el extraño que se acerque, morirá. Así de simple. La responsabilidad de limpiar diariamente y hacer que arda la luz de la menorá continuamente, eso que simbólicamente está detrás de mí. ¿Ustedes ven estas luces que están aquí? Si se apagaran todas las luces de esta Bet Amidash,
esas seguirían encendidas. Porque estas luces que están detrás de mí son en memoria de la menorá que está en el templo de Jerusalén, el Ner Tamid, la luz permanente. La responsabilidad de entrar dentro del santuario y encender la luz de la menorá, limpiarla, etc., recaía sobre Aarón y sus hijos, los Coanim, los sacerdotes. Los levitas no tenían acceso a esa responsabilidad, mucho menos los israelitas. Solamente Aarón y sus descendientes, los Coanim, podían realizar ese trabajo. Entonces, si alguien se acercaba a hacer o a realizar esa función sin ser Cohen, una sola sentencia hay. ¿Cuál es la sentencia? Karet, la pena de muerte. ¿Okay? Ni siquiera David podía hacerlo. Ni siquiera un profeta podía hacerlo. Y voy a decir más, ni siquiera Mashiach podía hacerlo. Si nuestro santo maestro Yeshua Mashiach hubiese tenido el atrevimiento de haber entrado al lugar santísimo, ahí mismo hubiera sido cortado de Israel. Ahí mismo hubiera sido descalificado para ser el Mesías, porque habría violado la Torah. Entonces, exclusivamente Aarón o sus descendientes son vistos en la Torah como los únicos que podían realizar esta función. El resto es visto con respecto a esta función como extraños, como extranjeros. Y sobre este hecho yo quiero fundamentar hoy la clase con la ayuda de Hashem bajo el tema de una conversión kosher. Una conversión kosher o kasher. ¿Qué significa una conversión kosher o una conversión kasher? Nos cuenta el Midrash que en los días de Yeshua existían dos grandes centros de educación rabínica en Israel. Estos dos grandes centros, estas dos yeshivot que había en Israel, eran de la secta de los fariseos. Uno de los líderes de esa escuela rabínica, de ese instituto de enseñanza y de formación rabínica, estaba dirigido por un gran rabino que se llamaba Shammai. Y la otra estaba dirigida por otro gran rabino también, que se llamaba Hillel de Babilonia. Y estas dos escuelas tenían muchas diferencias y tenían muchas disputas entre ellas. La razón de aquellas disputas no eran de carácter académico o simplemente de debates por gimnasia mental, eran por el honor del cielo. Es decir, cada uno de ellos se planteaba cómo podemos mejor guardar la Torah. ¿Cómo podemos mejor aplicar la Torah en las actuales condiciones en que vivimos? Shammai tenía una posición, Hillel tenía una posición. Pero el tema no era si la Torah estaba abolida o reemplazada por otra Torah, eso no les pasaba a ellos ni por la mente. El tema es cómo podemos mejor implementar la Torah, la ley de Dios, los mandamientos de Dios en la vida diaria de la nación. Según algunos historiadores, Shammai era extremadamente estricto en sus decisiones, mientras que el Rabí Hillel era sumamente bondadoso, era sumamente compasivo con sus decisiones. Y eso causó muchas disputas. Y esa diferencia de metodología en la manera como cada uno defendía su punto en relación al estudio y aplicación de la Torah, tenía que ver también con el tema de las conversiones. Nos cuenta el Talmud, que es un libro de jurisprudencia judía,
que se terminó de escribir aproximadamente en el siglo V de la era actual, nos cuenta el Talmud que un día un pagano pasó cerca de una escuela de estudio de Torah, donde estaban estudiando precisamente la parashá de hoy. Estaban estudiando los 8 componentes de la vestidura sacerdotal. Y este hombre, al escuchar que esa vestidura estaba tejida de hilos de oro, que esa vestidura incluía un pectoral que contenía 12 piedras preciosas, etc., decide convertirse al judaísmo. Es decir, quedó tan impresionado con la clase de riqueza y de belleza que tenía la vestidura del sumo sacerdote, que decide convertirse al judaísmo. Entonces fue a ver a Shammai. Se presentó delante de Shammai y le dice: quiero convertirme al judaísmo con la condición de que me haga sumo sacerdote. Cuando Shammai oyó eso, hizo lo que ustedes hicieron. Se echó a reír y le dijo: sal de mi tribunal, estúpido. Y lo echó. Entonces el hombre fue a ver al Rabí Hillel. Le dijo lo mismo: quiero convertirme al judaísmo con la condición de que me hagas Cohen Gadol, sumo sacerdote. Hillel le dijo: siéntate, hijo, y escucha lo que te voy a decir. Si tú quisieras realizarle un servicio a un rey y formar parte de los siervos que trabajan en la corte del rey, lo primero que deberías aprender es cómo es el protocolo en la casa del rey, la manera correcta de servirle. Y ya que lo que ahora tú deseas es llegar a ser sumo sacerdote del Rey de los Reyes, del Santo bendito es, ¿por qué no empiezas a aprender el protocolo que tiene que ver con el servicio del sumo sacerdote? Para que sepas cuáles son sus funciones, qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacer los sacrificios, dónde tiene que poner los panes, todas esas cosas. Ven que yo te voy a enseñar. Lo recibe en su escuela y el pagano comienza a aprender todo esto, aprenderlo todo. Cuando de pronto en la clase llega al versículo que dice: el extraño que se acerque ha de morir. Y entonces le dice a Hillel: ¿quién es un extraño que tiene prohibido acercarse al santuario bajo pena de muerte? Hillel le dice: hijo, solo los descendientes del primer sumo sacerdote tienen derecho a ofrecer los santos sacrificios, de tal manera que si aún el rey David lo hiciera, sería visto como un extranjero en ese respecto y moriría. Y ahí terminó la clase. El hombre se fue a su casa y reflexionó: oiga, si los hijos de Israel, de quienes está escrito, seréis para mí un pueblo de sacerdotes y un pueblo santo, son calificados de extranjeros con respecto al servicio que hace el Cohen Gadol, ¿qué de mí? ¿Qué de mí? ¿Cómo yo podría pretender poner sobre mí la dignidad sacerdotal? Se levantó de su silla, fue donde estaba el Rabí Hillel y le dijo: bendita sea tu paciencia y bendita sea tu bondad, porque a ti debo el conocimiento que ahora tengo de la Torah. ¿Sabes? Me quiero convertir, pero en un judío simple y sencillo. No quiero ser sumo sacerdote. Le dice: admíteme en tu pueblo y que Dios te bendiga, Hillel. Sobre este hecho, yo quiero
Bueno, el hombre después fue donde Shammai, pero no les voy a decir hasta el próximo Shabbat para que vean cómo terminó la historia con Shammai. Sobre este hecho, quiero hoy, con la ayuda de Hashem, fundamentar mi clase cuyo tema es una conversión kosher, una conversión kasher. El más aventajado estudiante de nuestro Santo Maestro, el Tana, el rabino Shaul de Tarso, escribió muchas cartas, pero hay una de ellas que dirige a una comunidad en Asia Menor, una comunidad que estaba formada por creyentes de origen no judío que habían hecho su conversión al Dios de Israel. Rabino Shaul provenía de la escuela de Hillel. Él era fariseo de la línea de Hillel. De hecho, se había educado a los pies del gran rabino Gamaliel, que fue abuelo de Hillel. Cada uno, no, abuelo no, quiere decir nieto, ¿ok? Hillel fue el abuelo, ¿ok? Estaba yendo yo de atrás hacia adelante, ¿ok? Entonces, Rabino Shaul se educó en esa línea, en esa escuela, en esa secta farisea. Cuando él se encuentra con una comunidad formada, que él mismo ayudó a formar, de ex paganos que se habían convertido al Dios de Israel, le escribe una carta y documenta el código real lo siguiente: 1 Corintios capítulo 7, versículo 19 en adelante, 17 en adelante, dice así: cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Como Dios te llamó, así haga. Esto ordeno, es una ordenanza rabínica, esto ordeno en todas las comunidades. ¿Fue llamado alguno habiendo hecho la circuncisión? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. ¿Lo oyó eso? Voy a repetirlo. ¿Fue llamado alguno habiendo hecho la circuncisión? Quédate circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Es decir, en comparación con la bendición de estar en el Malhut Shammai, en comparación con eso, ni la circuncisión ni la incircuncisión es importante. Lo importante es cómo tú entras en el Malhut Hashammai, en el reino de los cielos. Algunos entran al Malhut Hashammai circuncisos, otros entran incircuncisos. Dice Rav Shaul, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede, porque lo más importante es que cada uno guarde los mandamientos de Dios. De aquí surge la pregunta: ¿es necesario para los creyentes de origen no judío convertirse al judaísmo? ¿Es necesario? ¿O es normativo para los creyentes de origen no judío hacerse judíos? ¿Es posible para un creyente no judío convertirse al Dios de Israel sin tener que hacerse judío y al mismo tiempo ser miembro de la familia de los santos? ¿Los conversos son ciudadanos de segunda clase? La conversión a nuestra fe judía es algo que tenemos que aceptar a regañadientes. Lamentablemente, a lo largo de
de mi vida como maestro de Torah, he escuchado muchas frases derogatorias sobre este tema. Irónicamente, de gente que no se considera observante y sin embargo sacan de cuando en cuando los misiles en contra de las conversiones, diciendo que la mona, aunque la vistan de seda, mona se queda. La verdad es que desde el punto de vista de la fe judía que nosotros profesamos y representamos aquí, si una conversión fue hecha y supervisada por un tribunal, el converso es tan judío como cualquier judío de nacimiento. Aquellos que miran con desdén a los conversos deben recordar que muchos de nuestros grandes sabios fueron descendientes de conversos, incluyendo el gran Rabí Akiva, que fue hijo de un converso descendiente de Amalek. Más todavía, el Midrash menciona que un converso genuino es más apreciado a los ojos de Dios que un judío de nacimiento. ¿Está escuchando eso? Dice el Midrash, es un documento de explicación de la Torah judía. Un converso es más apreciado a los ojos de Dios que un yehudí de nacimiento. ¿Por qué? Porque el que nació de madre judía no tuvo elección. Si tu madre es judía, tú eres judío y listo. No puedes renegar de tus orígenes, te guste o no. Es un hecho biológico y espiritual que marca tu vida. Puedes tratar de convertirte a cualquier otra religión, pero sigues siendo judío. Te puedes convertir al cristianismo, te puedes convertir al budismo, te puedes convertir al islamismo, te puedes convertir al americanismo, puedes convertirte a donde quieras, seguirás siendo judío. Un judío es judío, queda judío, naces judío, mueres judío. Nadie puede quitarte eso de encima. Me gustó una historia que viene al caso para ilustrar esto, de un judío que se mudó para un edificio donde vivían solamente católicos observantes. Y estos creyentes católicos tenían la costumbre de que los viernes no comían carne roja. No comían carne los viernes. Y justamente en el judaísmo la mejor comida del viernes en la noche. Y a este judío le gustaba mucho la parrilla. Entonces, antes que entrara Shabbat, él salía al patiecito, se mudó al primer piso del edificio, tenía un patiecito, y le hacía la parrilla a su esposa. Y el humo, con el sabor de la carne, iba subiendo por todos los pisos. Por todos los pisos. Y volvía loco a todos los católicos que estaban allí. Y dice el comité de católicos, ¿no? El comité del edificio, ¿verdad? Dice, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué están haciendo aquí? Hasta que descubren lo que pasó y le dice, no, es que un judío se mudó allá abajo. Dice, no, hay que hablar con él. Hay que hablar con él. El lunes le estaban tocando la puerta al comité y le dice, mira, no tenemos problema que tú vivas aquí, pero tienes que guardar las reglas. Este es un edificio de católicos y nosotros los viernes no comemos carne y tú te pones a hacer la parrilla esa ahí, sube el olor, nos tienes loco a todos. Entonces, no se puede permitir eso. Entonces, dice el judío, ¿y cómo resuelve el problema? Dice, muy fácil, te mudas a otro lado o te haces católico. El judío dice, ¿cómo me voy a mudar para otro lado? Se acabo de dar el down payment, ¿cómo se llama eso en español? El depósito, di 30% del valor. Si me mudo voy a perder mucho dinero. Dice, pues entonces hazte católico y ya te quitas el problema de encima. Y dice, ¿cómo me hago católico? Dice, muy fácil. Tú dices, de ahora en adelante soy católico en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Dice, así es, así es. Dice, pues nada, me hago católico. A ver, confiesa conmigo. De ahora en adelante soy católico en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ya eres católico, bienvenido al club, todo bien. El viernes, el hombre saca la parrilla. Pone la carne y empieza otra vez el aroma a subir. Dice, no puede ser, pues si se convirtió, ¿cómo va a ser? Allá va el comité de nuevo. Dice, ¿cómo haces esto? Nosotros no comemos carne los viernes, nada más que pescado. ¿Cómo haces eso? Ya te hiciste católico. Dice, no, pero ¿cuál es el problema? Yo estoy haciendo pescado. Dice, no, eso no es pescado. Dice, vengan a ver. Ahí estaban todos los churrascos. Dice, ¿ves que es pescado? Dice, no, eso es churrasco. Dice, no. Yo puse el churrasco y le dije, de ahora en adelante serás pescado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con esto quedó definido que así como el churrasco sigue siendo churrasco, el judío sigue siendo judío. O sea, no importa para dónde te muevas, si naciste de una matriz judía, eres judío. Ahora, en el caso del converso es otra cosa, porque el caso del converso nadie lo forzó. Al contrario, aquellos que eligen, y mira esa palabra, eligen el judaísmo, están al tanto de lo que se llama antisemitismo. ¿Para qué tú necesitas eso en tu vida? ¿Es que tienes espíritu suicida? ¿Puede alguien buscar exponerse deliberadamente al sufrimiento? Una serie de advertencias de Dios están sobre la vida de cada judío. Si nosotros nos apartamos de los caminos de Hashem, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Para qué tú quieres exponerte a eso? El Midrash dice que alguien que toma esta decisión, conociendo todos estos riesgos, alguien toma la decisión de hacerse judía de forma consciente y deliberadamente abraza la fe de nuestro pueblo Israel, sabiendo de la impopularidad y del rechazo que ellos se exponen a sufrir, es alguien que merece el amor de Dios. Un judío por elección es un judío 100%. La razón de la conversión, no obstante, desde el punto de vista de la Torá, es para hacerte parte del pueblo judío, parte del pueblo escogido. Y desde el punto de vista de la ley judía, un justo de las naciones puede servir a Dios y puede temer a Dios, pero eso no lo hace parte automáticamente del pueblo judío. Desde el punto de vista de la Torá, para venir a formar parte del pueblo judío por el recurso de la conversión, si la persona lo desea, está bien documentado en nuestra Constitución. Específicamente en el segundo libro de Moisés, en el libro de Shemot, capítulo 12, versículos 46 al 49. Este es un pasaje que hay que mirarlo con una lupa. Dice así: cuando habitare contigo algún ger, algún extranjero, pero la palabra que usa es ger, no dice un pagano, no dice un goy, dice un ger. Si la Torá dijera un goy, está hablando de otra cosa. Pero está diciendo de un ger, de donde viene gerim.
cuando habitare contigo algún ger y desea hacer Pesaj, la Pascua, deberá circuncidarse todo varón de entre los suyos, es decir, lo que hay en su casa. Y entonces se podrá acercar para hacer Pesaj. Y vendrá a ser como uno nacido en el país. Sin embargo, ninguna persona incircuncisa podrá comer Pesaj. Y termina diciendo, Torah Achat y una misma Torah. Una misma Torah. Torah Achat y una misma Torah se aplicará tanto al nacido dentro del país como al ger, no dice goy, no dice ish, no dice adón, no dice bar, dice ger, que habita en medio de vosotros y decida circuncidarse. Entonces, en este texto y en su contexto se explica claramente y se expone claramente que un ger no puede comer Pesaj, no puede ser parte de Israel. Si un ger quiere comer Pesaj y ser parte de Israel, tiene que circuncidarse. Y entonces guardar la misma Torah que un natural. Una misma Torah para todo el mundo. No hay una Torah para el judío y otra Torah diferente para el converso al judaísmo. Es una misma Torah para ambos. La pregunta es, ¿quién es en este contexto un ger? Un ger no es un pagano. Un ger no es un idólatra. Es un ex-idólatra. Un ger es una persona nacida no judía que ha abandonado la idolatría, se ha convertido al Dios de Israel, pero no forma parte de la comunidad aún. No forma parte del pueblo de Israel. Es un ger entre los hijos de Israel, pero no es parte de Israel. Es el caso de la multitud mezclada que nosotros encontramos que salió con Israel de Egipto en la primera redención. Toda esa gente no judía que salió con nuestro pueblo de Egipto, después de las plagas que cayeron en Egipto en los días de Moshe Rabenu, se convirtieron al Dios de Israel. Se dieron cuenta de que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Y junto con el pueblo judío salieron de Israel. Juntos con el pueblo judío cruzaron por el mar como por tierra seca. Junto con el pueblo judío bebieron de las aguas de Mara. Juntos con el pueblo judío estuvieron presentes en Sinaí. Juntos con el pueblo judío entraron con Yahshua en la tierra prometida, pero no podían comer la Pascua. No podían comer la Pascua, no eran parte de Israel. No eran miembros de la comunidad, eran residentes. Para decirlo en un lenguaje que aquí en Estados Unidos se entiende muy bien, tenían green card. Pero no eran ciudadanos y por tanto no tenían derecho a ciertas cosas y no podían comer la Pascua. La Pascua, que es el vínculo que une e identifica a la familia judía. Si este ger deseaba ser parte de la familia, tenía que hacer su conversión oficial al judaísmo, como había hecho previamente su conversión oficial al Dios de Israel.
quiero que entiendas esto. No es lo mismo convertirse al Dios de Israel que hacerte judío y decidir vivir como judío. Son dos cosas distintas. Algunas personas tienen la confusión de que como me convertí al Dios de Israel ya soy judío. No es así. Una cosa es convertirte al Dios de Israel y otra cosa es que llegas a un punto en tu vida donde decides ser judío y vivir como judío. Y es por eso que la ley judía establece, judío es todo aquel que viene de una madre judía o que ha hecho una conversión formal al judaísmo. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Muy bien. Esto fue así hasta la llegada de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach. ¿Hay algún cambio una vez se hace presente el Mesías? Claro que sí. Hay un gran cambio. ¿Por qué? Porque los méritos de Mashiach son tan grandes que cuando una persona no judía se convierte al Dios de Israel, echando mano en ese proceso a los méritos de Mashiach, alcanza un nivel de conversión tan grande que por los méritos de Mashiach, Hashem lo recibe en la comunidad de los santos, sin exigirle que se haga judío. ¿Está escuchando lo que estoy hablando? Y esto es el cumplimiento de una promesa que le fue dada a Abraham. Porque Dios le dijo a Abraham, antes de Sinaí, Dios le dio a Abraham una promesa. Y Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa simiente de Abraham es una alusión a Mashiach, por cuyos méritos todo gentil que se convierte al Dios de Israel es abrazado en la familia de los santos. Y una vez allí, dentro de la familia de los santos, dentro de la comunidad, tiene la responsabilidad de vivir cumpliendo su rol, su participación en la redención, guardando y santificando los mandamientos que la Torah establece para su caso. Por tanto, un creyente de origen gentil que ha hecho su conversión al Dios de Israel no necesita hacerse judío ni vivir como judío para venir a ser parte de la comunidad de los santos, porque por los méritos de Mashiach ya lo es. Eso es lo que se conoce en la Alajá, en el Sarita, Alajá le Mashiach mi Jerusalén. Y todo lo que es Alajá le Mashiach mi Jerusalén, exactamente como los casos de Alajá le Moshe mi Sinaí, no se pueden discutir. Son cosas que no se pueden discutir. Tú puedes preguntar, tú puedes averiguar, tú puedes indagar, tú no puedes cuestionar esa halajá. Ahora bien, si ese creyente que ha hecho su proceso de conversión al Dios de Israel por medio de Mashiach y es ahora parte de la comunidad de los santos, si ese creyente en un punto de desarrollo espiritual de su vida desea hacerse judío y tiene la motivación apropiada, probado que su alma tiene capacidad para hacerlo, que entiende lo que está haciendo y que tiene el conocimiento de causa de lo que está haciendo, puede hacerse judío cuando lo quiera. En este caso, su conversión no es para formar parte de la comunidad de Israel, porque ya lo es, sino para servir como judío dentro de la comunidad de Israel, y entonces está obligado a vivir como judío en todo el sentido de la palabra. ¿Me explico? Hasta aquí. Para decirlo en términos mucho más simples, usted abandona a sus ídolos, se convierte al Dios de Israel, eso no te hace judío.
se te recibe en la comunidad, como parte de la comunidad, no como un extranjero, no como un advenedizo, sino como conciudadano de los santos, miembros de la familia de Israel. Pero eso no te hace judío. Sonría, que el Señor le ama muchísimo. Si tú quieres vivir como judío, tienes que hacer otra cosa diferente. Tienes que hacer tu conversión formal al judaísmo. Ahora bien, cuando nosotros decimos que ese creyente que abandona sus ídolos y se convierte al Dios de Israel a través de Mashiach, viene a ser parte de la comunidad, parte de Israel, tenemos que hacer una aclaración muy importante. ¿Por qué hay que hacer esta aclaración? Por lo siguiente. Así como hay mandamientos que requieren que ciertas cosas estén en su sitio para que sean operativas, así también sucede con la conversión realizada por medio de Mashiach. Por ejemplo, mientras el templo no está en su lugar, todos los mandamientos relacionados con los sacrificios de animales están detenidos, no se pueden hacer por falta del altar del sacrificio. Usted no puede hacer sacrificios de animales en su casa. Está prohibido por la Torah. No es asunto de sentimientos. No es asunto de emociones. Es asunto de halajá. No se pueden hacer sacrificios fuera del templo de Jerusalén. Y esa es la razón, por ejemplo, porque cuando llega Pesaj, no comemos cordero. Comemos pollo, comemos pavo, comemos tilapia, pero no cordero. Porque si comiéramos cordero, podríamos estar vendiendo la idea de que hicimos un sacrificio fuera del templo, porque en Pesaj está uno obligado a comer cordero si el templo estuviese en pie. Entonces, para evitar la más mínima duda, en Pesaj no comemos cordero. Ponemos una piececita del cordero en el ceder para recordarlo, pero no lo comemos. Esto quiere decir que hay una serie de mandamientos de la Torá que no se pueden realizar de forma natural, no se pueden realizar de forma general si ciertas condiciones no son dadas. Lo mismo ocurre con el mandamiento de los diezmos del producto del campo. Nosotros no podemos traer aquí, por ejemplo, que usted venga aquí con, vamos a suponer que usted es agricultor y usted cosechó 1000 quintales de frijoles este año. Y usted no puede venir aquí y traer el diezmo de eso. 1000 quintales, no puede traer 100 quintales aquí. No puede hacerlo. Eso lo haces si el templo de Jerusalén está en pie y si tú vives en Jerusalén o en Israel. Pero fuera de Israel no puede hacerlo. ¿Cuánto entiende lo que estoy hablando? Sí, hay ciertos mandamientos que para cumplirse necesitan que ciertas cosas estén en su lugar. Una situación semejante ocurre con las conversiones, donde Mashiach está presente. ¿Por qué? Porque en este momento Mashiach no manda en el Estado de Israel. Quien manda es Netanyahu. Y en coalición. Mashiach no es el rey de Israel. Yeshua no ha sido coronado rey de Israel. La silla, el trono de David en Israel no ha sido ocupado por nadie, está vacío.
La monarquía no existe en Israel. En Israel existe una democracia, al estilo inglés, pero existe una democracia, no una monarquía. Yeshua no es el rey de Israel, pero ya ganó las elecciones. No le han colocado todavía la cinta, pero ya ganó las elecciones. ¿Cómo lo sabemos? Por su resurrección. Ya Hashem lo ha hecho Señor y Mashiach. Pero todavía el trono de David no ha sido restaurado. Él tiene que esperar a que ciertas cosas sean colocadas en su lugar para entonces poder ejercer su rol como rey de Israel. Así también, en el caso de las conversiones, donde se echa mano a los méritos de Mashiach en ese proceso, todo el que se convierte al Dios de Israel por medio de Mashiach, tiene que esperar para recibir la totalidad de los beneficios que incluye incluso un lugar donde vivir en Eretz Israel, hasta que todas las condiciones estén dadas, como ya he explicado. Es importante subrayar este contexto, porque una vez ocurrió que un joven llegó a Israel y dijo: yo vengo a hacer aliyá. Se bajó del avión, llegó a Ben Gurión, se acercó a un policía y le dijo: vengo a hacer aliyá. Aliyá es irse a vivir a Israel. Dice: bueno, pues venga por acá. Lo llevaron. Digo: ¿por qué quiere hacer aliyá? ¿Tú eres judío? Dice: no, yo no soy judío. Dice: ¿y cómo vas a hacer aliyá? Dice: porque yo soy creyente en Yeshua Mashiach. Y como yo soy creyente de Yeshua Mashiach, yo soy parte de Israel y me vengo a vivir para Israel. ¿Te imaginas el show? Entonces hay que subrayar bien este contexto. La decisión de conversión al judaísmo para vivir como yehudí no es obligatoria. Se deja libre albedrío de cada persona. Y no por ser judío se es más, o por ser gentil se es menos, porque en Mashiach todos somos un solo pueblo. Rav Shaul claramente dice a los creyentes de origen no judío que se convierten al Dios de Israel: no necesitas hacerte judío para ser recibido en la familia de los santos. Por los méritos de Mashiach, tú no eres extranjero, tú no eres advenedizo, tú eres conciudadano de los santos, miembro de la familia de Dios. Ahora, si después de eso tú quieres hacerte judío, que implica mayores responsabilidades y compromisos, entonces dice Rav Shaul: el que se circuncida, es decir, el que decide hacerse judío, entonces está obligado a guardar toda la Torah. Está obligado a guardar toda la Torah. ¿Me explico lo que estoy hablando? Como Bené Noach, como Bené Abraham, como un justo de las naciones, tú tienes 7 mandamientos que cumplir, con todas sus derivaciones, pero son 7 mandamientos. ¿Es un yugo fácil? ¿Es un yugo ligero? Pero si en un punto de tu vida tú eliges hacerte judío y vivir como judío, tienes que tener la total instrucción para saber que ahora estás obligado a guardar toda la ley. Los 613 mandamientos de la Torah como un todo. Y a aquellos mandamientos que son incumbentes a cada uno según su estado. ¿Por qué digo como un todo? Porque no todos los 613 mandamientos aplican en su totalidad a cada judío. Hay mandamientos que son para las mujeres nada más. Y hay mandamientos que son para los hombres nada más. Hay mandamientos que son para los reyes, hay mandamientos que son para los sacerdotes, etc. Pero, como parte de la nación de Israel, tienes que aceptar toda la Torah como válida. Toda la Torah vigente.
Entonces, cada uno tiene que hacerse un examen minucioso de este asunto y luego decidir si deseas hacerte judío para vivir como judío o quedarte como un Bene Noach, como un justo de las naciones, formando ya parte de la familia de los santos dentro del compás de espera hasta que Mashiach sea establecido en Israel para recibir la totalidad de los beneficios que ya comienzas a recibir en tu proceso de conversión. Entonces, si tú decides por la conversión al judaísmo, eso requiere un proceso de preparación, de estudio, bajo la supervisión de un líder calificado de nuestra alianza. Si no debemos aceptar que a los creyentes de origen gentil se les trate de menos o de baja categoría o de ciudadanos de segunda clase, porque no lo es. En el caso de nuestra alianza, si hay casados, ambos, esposo y esposa, tienen que estar de acuerdo para que su conversión formal como judío sea procesada. Este requisito no aplica para los Bene Noach, a los Bene Abraham, es decir, una persona que se convierte al Dios de Israel a manera personal, no se le requiere para recibirlo que el esposo o la esposa o los hijos hagan la conversión al Dios de Israel que ellos hicieron. Pero si esa persona quiere hacerse judía y vivir como judía y es casada, entonces los dos tienen que estar de acuerdo. Ambos cónyuges tienen que estar de acuerdo en eso. De lo contrario, es preferible esperar hasta que estén listos. Para que una conversión al judaísmo nezarita sea kosher, no puede haber condiciones. Usted no me puede decir a mí, me voy a hacer judío, pero esta es la condición. Como el caso del hombre que le dijo a Shammai, me voy a convertir al judaísmo, pero me tienes que hacer Cohen Gadol. Como la conversión al judaísmo, ya sea el judaísmo nezarita o cualquier otro tipo de judaísmo, es un asunto de halajá, las emociones hay que ponerlas a un lado. Porque la Torá no está establecida sobre la base de las emociones, aunque las emociones son importantes, porque tiene que ver con la motivación de una persona, el asunto es estrictamente halájico. No podemos basar la conversión en sentimientos como yo me convierto pero no siento que debo hacer esto. O yo me convierto pero ¿sabes qué? No siento en mi corazón que tengo que hacer esto. No es si tú lo sientes o si no lo sientes, es lo que está escrito en la Torá. Porque la Torá no está en el cielo, ni debajo de la tierra, sino cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Para que la cumplas. Rav Shaul dice en nombre de Yeshua, si tú quieres hacerte judío y vivir como judío, tienes que circuncidarte y guardar toda la Torá. Si no quieres vivir como judío, no tienes que circuncidarte. Quédate incircunciso. No eres más por circuncidarte, no eres menos por no circuncidarte. Pero lo que no está permitido son las condiciones. Tú no puedes venir y decirme, me voy a convertir al judaísmo, quiero ser judío, quiero vivir como judío, pero entonces escoger qué guardas y qué no guardas, qué está permitido y qué no está permitido. Así no es. O lo haces o no lo haces. La decisión es de la Torá, no es nuestra. Y si una persona, luego de entender todo esto, decide vivir como judío y exponerse a todo el potencial rechazo y sufrimiento y antisemitismo que pulula en el mundo, entonces ahí hay un gran mérito. No obstante, es importante que estas cosas sean aclaradas y que estas cosas estén encima de la mesa. El cuidado que tenemos que tener
al hacer la conversión, que requiere la más escrupulosa revisión. Algunos creyentes, con la mira de tener sus documentos que prueben su judaidad y que sea aceptable por el Estado de Israel, hoy día van a los rabinos no creyentes en Yeshua para que le hagan los papeles. La mayoría de los rabinos no tienen idea qué hacer con estos casos. No tienen idea qué hacer con estos casos. Especialmente si no son rabinos netzaritas, quiero decir, sefardíes. Los rabinos askenazi casi no conocen nada de los Bnei Anusim. Entonces, colocan a todo el mundo bajo un mismo casillero. Esto es, gentiles que quieren hacer su conversión al judaísmo y consecuentemente te convierten como un gentil. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso por muchas razones. Y la más importante es que podría colocar al creyente en una posición de negación pasiva o activa de Yeshua como Mashiach. Me voy a explicar. Según la halajá netzarita, cuando un gentil, es decir, cuando un idólatra abandona sus ídolos y se convierte de corazón al Dios de Israel y recibe al Dios de Israel como su uno y único Dios verdadero, echando mano en ese proceso a los méritos de Yeshua Mashiach, es visto no como un pagano, ya no es más un idólatra. Lo que yo limpié no lo llames tú común o inmundo. No solamente ya no es más gentil en el sentido de no es más idólatra o pagano, sino que además es hecho partícipe de la comunidad de los santos, como ya he explicado. Y todo esto es posible por su unión con Yeshua HaMashiach y los méritos redentores de Yeshua HaMashiach. Rav Shaul es muy claro en esto. Si alguna persona está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No son más considerados extranjeros advenedizos, son conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Entonces, piensa en esto. Si esa persona ya ha sido declarada no idólatra, no pagana, no fuera de Israel, sino parte de Israel, y ahora quiere hacer otra conversión, donde Mashiach no está presente, para recibir un papel que lo acredite delante del Estado de Israel como judío, y acepta, escuchen bien lo que estoy hablando, eso es crítico, Rabotai, y acepta una conversión como un pagano, como un idólatra, como un goy, que abandona sus ídolos. ¿Dónde deja esa persona el honor de Yeshua? Que lo lavó y lo limpió, lo purificó y lo declaró limpio y justo y miembro de la familia de Dios. ¿Cómo puede un creyente lavado, redimido, justificado por los méritos de Yeshua ir a un rabino que rechaza a Yeshua como Mashiach y decirle, mira, yo soy un gentil, pero ahora quiero convertirme al Dios de Israel, abandonar mis ídolos y elevar mi condición de gentil y hacerme judío? ¿Dónde estás poniendo los méritos de Mashiach? ¿Dónde estás colocando los méritos de Mashiach? El peligro es inminente. Y yo no les recomiendo ese avión, porque en mi opinión, ese avión no llega a destino. You will crash. Eventually. Yeshua Mashiach fue muy claro. Yeshua Mashiach dijo, el que me niegue delante de esta generación adúltera y pecadora, yo también le voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Si usted no tiene el coraje de decirle de entrada al rabino que usted es creyente en Yeshua HaMashiach, entonces yo no le recomiendo que usted asuma esos riesgos.
Lamentablemente, muchos esconden a Yeshua o lo torean para lograr esos objetivos. ¿Y sabe qué va a pasar? Le va a suceder como a las mujeres que abortan a sus hijos, que luego llevan toda una vida, el peso escondido de un crimen en su conciencia. En el caso de Yeshua, ese peso de conciencia es aún mayor porque está en juego el proceso de entrada de esa persona al mundo por venir. Y debido a lo neurálgico del tema, yo no recomiendo a nadie que entre en ese proceso de forma ligera o sin la debida orientación. Entonces, como conversión es la práctica religiosa por la que un converso adopta como propias las creencias de un nuevo pueblo o comunidad de creyentes a la que se incorpora, especialmente cuando se produce en alguien que tiene una creencia religiosa previa y diferente de la que asume en ese momento, la conversión implica que hay ciertas cosas que uno tiene que dejar y ciertas cosas que uno tiene que asumir de acuerdo al tipo de conversión que uno hace. ¿Me explico lo que estoy hablando? ¿Por qué digo esto? Porque en el judaísmo hay diferentes tipos de conversiones y usted tiene que conocerla. Hay un tipo de conversión que se llama la conversión del Baal Teshuvah. ¿Qué es la conversión del Baal Teshuvah? El Baal Teshuvah es una persona nacida judía. El Baal Teshuvah es una persona que viene biológicamente judía. Su madre es judía, pero no vive como judío. Se gentilizó, se asimiló. Él sabe que es judío, pero no vive nada, no guarda nada. Trabaja en Shabbat, come puerco. No guarda mandamientos. Lo único que le interesa es la plata. En un punto determinado, ese hijo pródigo dice: yo no puedo seguir en esta provincia apartada. Yo no puedo seguir en este miasma ético que yo estoy viviendo. Y decide regresar a casa. Ese es un Baal Teshuvah que regresa. Eso es una conversión por regreso. No tiene que hacerse judío, ya lo es. Simplemente está haciendo su conversión por retorno, por regreso a casa. Tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. El otro tipo de conversión que existe es la conversión de los Bnei Anusim. Los Bnei Anusim son los hijos de los violados. ¿Qué es lo que la palabra anus quiere decir básicamente? ¿A qué me refiero? Me refiero a aquellos que fueron obligados a convertirse a una religión diferente a la judía. Específicamente los que en España y Portugal, en la antigua Sefarad, fueron obligados por la iglesia a convertirse al cristianismo, so pena de que lo quemaran en la hoguera. Entonces, muchos de ellos se convirtieron al cristianismo por fuera, pero en la casa seguían guardando los mandamientos de Hashem, seguían guardando el Shabbat. Tenían que vivir como los cubanos, con dos identidades, una alante Fidel y otra en la casa. Alante Fidel, viva Fidel, en la casa que se muera mañana. Los cubanos entienden muy bien esto. ¿Ok? O sea, los Anusim vivían con doble identidad. Arriba el cura, abajo el cura. Arriba la Virgen, abajo la Virgen. En la calle una cosa, en la casa otra cosa. Las mujeres judías tenían que ir los viernes a misa por la tarde.
Iban, se ponían debajo de la Virgen María y le encendían 2 velas. Y el cura decía, mira qué bien convertida está. Y estaba encendiendo las luces Shabbat. Vivían 2 vidas, 2 vidas. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos de esos hijos de los Bnei Arusin perdieron su identidad. Llegó un momento en que ni en la casa ni en ningún lado guardaban nada. América Latina está llena de ellos. Según algunos informes del Departamento de la Diáspora de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en América Latina hay posiblemente de 10 a 15 mil, en el mejor de los casos, la cifra más conservadora, de 10 a 15 mil apellidos de familias hispanas descendientes de los Bnei Arusin. En un punto determinado, esa chispa judía que viene escondida ahí, escucha una palabra de Torah, escucha un sonido de un shofar, le llega algo del cielo y esa chispa judía que está dormida se enciende en el corazón de esa persona. Y entonces empieza a averiguar, ¿quién fue mi papá? ¿Quién fue? ¿De dónde yo vengo? ¿De quiénes fueron mis abuelos? Y empieza a descubrir cosas, y empieza a descubrir papeles, y empieza a descubrir costumbres, y empieza a descubrir por qué cuando tomamos café levantamos el dedo chiquito. ¿Y por qué mi abuelita hacía buñuelos en forma de 8 en Navidad? Y un montón de cosas, empieza a acumular toda esa información y descubre que un abuelo tenía un cajón y en ese cajón había una cosa con unos hilos. Había una sábana con unos hilos. Cuando tú lo abres era un talit. Etcétera, etcétera, etcétera. Y esa persona en un momento determinado, ¿sabes qué? Dice, yo retorno a la fe de mis ancestros. Yo voy a hacer tikkun por la vida de ellos. Y decide retornar a la fe judía. Esa es la conversión de los Bnei Arusin. Y eso está pasando así hoy día. Las ovejas perdidas de la casa de Israel que están regresando por todos lados. En México, en Colombia, en Argentina, en Cuba, en el Caribe, en Venezuela, en Europa. Por todos lados está pasando eso. Entonces es una conversión por restauración de identidad. Si tú quieres tener tus papeles para hacer aliyah, tú eres un creyente en Yeshua, tú tienes que decirle al rabino al cual tú vayas para que te haga esos papeles, tú tienes que decirle, yo no vengo aquí para que usted me haga una conversión como un gentil, porque no lo soy. Yo estoy haciendo una conversión por restauración de mi identidad. Y de ahí no lo puede mover nadie. Porque es una misva de Israel que el rabino tiene que darte esos papeles. Es una misva, si hay la evidencia y si hay los testigos. O sea, tú no puedes aceptar que te haga una conversión como un goy. Porque no lo eres. Tú tienes que exigir mi conversión y ahí tiene que estar escrito en los papeles. Mi conversión es por retorno de identidad. Restauración de mi identidad. No puedes aceptarlo menos. ¿Me entiendo lo que estamos hablando aquí? El otro tipo de conversión es por razón de los mandamientos. Es decir, tú no vienes de una matriz judía, tu familia no es judía, tus abuelos no son judíos, pero tú abandonas la idolatría, te conviertes al Dios de Israel y quieres guardar los mandamientos de Dios como un judío. Tienes derecho a hacerlo. Todo el derecho del mundo a hacerlo. Y tienes que hacer tu proceso de conversión. Sin condición. Y en este caso, tienes que seguir los 5 mandamientos
que rigen la vida de todo converso de la casa de Israel. En otras palabras, hay 5 señales de pacto que identifican a una persona que ha hecho una conversión kosher. Preste mucha atención a esto. Porque si estas 5 señales de pacto no están, tu conversión no es kosher. Primera señal de conversión kosher, Brit Milá. Tienes que tener Brit Milá. Brit Milá es el pacto de la circuncisión, no es circuncisión. Circuncisión es una cosa, Brit Milá es otra cosa. Tienes que tener la señal del pacto en tu carne. Es una exigencia de la Torah. Si tú quieres hacer tu conversión como judío y vivir como judío, tienes que tener la señal de pacto en tu carne. Algunos dicen, bueno, ya yo tengo la circuncisión del corazón. Los otros días me llegó un email de un estudio que anda dando vuelta por ahí, no sé si algún día te llega. Espero que no, porque el que lea eso se confunde más. Para hacértelo simple y sencillo, este maestro propone que cuando una persona tiene la circuncisión del corazón, ya no necesita la circuncisión en la carne. Porque la circuncisión del corazón es más importante que la circuncisión en la carne. Baruch Hashem. Si esa es su posición, Baruch Hashem. Pero no en Israel. Lo puede hacer en Cuba. Lo puede hacer en Colombia. Pero en Israel eso no va, eso no sirve, eso no es halajá. La ley de Israel, la casa de lo que establece la Torah, es que si tú quieres hacerte judío y vivir como judío, you have to. Tienes que hacer tu Brit Milá en la carne. Tienes que tener el pacto de la circuncisión en tu carne. Si no lo haces, entonces no se te considera judío y no puedes vivir como judío porque estás violando toda la ley. Sonríe, que el Señor le ama muchísimo. Eso es importantísimo. El profeta Ezequiel dice, en aquellos tiempos solamente podrán ministrar delante de mí los que tienen circuncisión en la carne y circuncisión en el corazón. Las dos cosas. Entonces, ¿cuándo es tu conversión kosher? Cuando tiene, en primer lugar, esa marca. Brit Milá, el pacto en tu carne, que es comprobable, que es verificable. La circuncisión del corazón nadie la puede verificar. Pero en la carne sí. Para eso están los jueces, para eso hay un Beit Din, que lo puede verificar, que puede dar testimonio. ¿Me explico? La mujer, por supuesto, por razón obvia, no tiene que hacerse circuncisión, pero ambos, hombre y mujer, tienen que bajar a la mikveh y hacer su purificación en agua. Esa es señal de pacto, Brit Milá. Esa señal de pacto no se le exige a una persona que no es judía. Si usted no es judía y usted no quiere vivir como judía, no se le exige la circuncisión en la carne. Pero si usted quiere vivir como judío y quiere hacer su proceso de retorno, ya sea como Baal Teshuvah o ya sea como Bene Anusin, etc., tiene que hacer lo que hizo Rash Shaul con Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Un Baal Teshuvah que comienza a guardar la Torah. Cuando Pablo llega, se encuentra que su madre es judía, pero él no tiene el Brit Milá. ¿Qué hizo Rash Shaul? Ven acá, chico. Brit Milá. Si no tienes el Brit Milá, no puedes estar conmigo. Tienes que tener Brit Milá. Cuando tú vas a entrar a la casa de Israel,
El Brit Milá es una señal de pacto, no puede faltar. ¿Qué pasó con Moshe Rabeno? Tuvo 2 hijos, no estaban circuncidados. Cuando Hashem lo manda a Egipto a sacar al pueblo de Israel, ¿qué le dijo? Me circuncidas a tus 2 hijos. No puedes entrar a Israel con tus hijos no circuncidados. Esto es muy serio, no podemos jugar con eso. Porque es Torah le Moshe mi Sinaí. Y es Torah le Mashiach mi Jerusalén. Esa es la primera señal. La segunda señal de pacto es Mezuzá. La Mezuzá, que es esa marquita que ustedes ven en la puerta de las casas de un Yehudí, esa es señal de pacto. Si usted no es judío y usted no tiene Brit Milá, usted no puede poner la Mezuzá en la puerta de su casa. Porque de hacerlo estás violando la Torah. Vamos a hacer las cosas bien hechas. No podemos estar jugando a judaísmo. Y que cada cual hace lo que quiera. Sonría, que el Señor le ama muchísimo. Para poner una mezuzá en la puerta de su casa, que es señal de pacto, usted tiene que ser judío. Si usted no es judío, no puede ponerla. Puedes poner cualquier cosa, pero no una mezuzá. ¿Por qué? Porque dentro de esa mezuzá hay un pacto escrito en letras hebreas, al cual tú te adhieres. No es un adorno, no es un amuleto, es una señal de pacto. Y eso es muy serio. La tercera cosa que es señal de pacto es tefilín. Si usted no es judío, usted no puede ponerse tefilín. Ni en el brazo, ni en la cabeza. No puede. Eso es para judíos. La cuarta señal de pacto es el tzitzit, el talit, tanto interior como exterior. Si tú no eres judío, tú no puedes ponerte tzitzit. Yo he visto personas con tzitzit colgando del cinto. Porque la ignorancia es atrevida. Como el hombre que le dijo a Shammai, me convierto, pero me tienes que hacer sumo sacerdote. No sabe lo que está diciendo. Y usted va a ponerse un talit, o va a ponerse tzitzit, you have to be Jewish. Otherwise, you don't qualify for that. This is your position. Ese no es tu lugar, ese no es tu posición. Y la quinta señal es Shabbat. Un no judío puede guardar Shabbat, pero no como judío. Un no judío puede guardar Shabbat en memoria de la creación, en memoria del Dios de Israel, el que creó los cielos y la tierra en 6 días y descansó el 7º día. Pero no puede decir las oraciones y las bendiciones que están ligadas a el Shabbat como judío. Porque de decirlas estarías diciendo una mentira. Y unir el nombre de Dios a una mentira es idolatría. Es blasfemia. Tú no puedes abrir un sidur. Si tú no eres judío, tú no puedes abrir un sidur y leer: bendito eres tú, Hashem, que nos diste tu santo Shabbat como remembranza de la salida de Egipto. Porque tú nunca estuviste en Egipto, ni tus ascendientes estuvieron nunca en Egipto. Estás diciendo una mentira e invocando el nombre de Dios en eso. You have to be careful. Entonces, cuando una conversión es kosher, cuando están presentes esas 5 señales de pacto: Brit Milá, Mezuzá, Tefilín, Talit, Shabbat. Y tú tienes que asumir esa responsabilidad extraordinaria y maravillosa. Si tú no asumes esa responsabilidad, entonces, espera. No puedes llegar y decir, no, yo cojo esto, pero esto no.
Yo esto sí, pero esto no. Así no es. Vamos a hacer las cosas bien hechas. Mira, cuando una persona decide hacerse judía y entra en un proceso de conversión, en cualquier sinagoga del mundo, hasta en las sinagogas reformadas. ¿Sabes la diferencia entre reformado y ortodoxo? ¿No? O sea, hay diferencia. ¿Sí? Hasta en las reformadas, que son las más ligeritas que hay. Al momento que una persona entra a estudiar su curso de conversión, el rabino, si es responsable, si es un rabino responsable por el alma de esa persona, le va a decir, mira hijo, siéntate aquí, te vamos a instruir. Estas son las leyes, los 613 mandamientos de la Torah. Vamos a estudiarlo. Mientras tú vas estudiando, tú no puedes usar talit, tú no puedes usar tefilín, tú no puedes poner mezuzá, tú no puedes hacer esto, ni siquiera ponerte una kipa. Puedes. Puedes ponerte una kipa cuando entras a un lugar sagrado donde hay un Sefer Torah, como es el caso de una sinagoga, una Bet Knesset, el Muro de los Lamentos, una tumba de un tzadik, etc. Ahí te puedes poner tu kipa. Pero tú no puedes andar en la calle con una kipa if you are not Jewish. Si tú no eres judío, no puedes andar con una kipa en la cabeza, porque esto no es un sombrero. Detrás de esto hay mucha sangre derramada. Detrás de esto hay un holocausto. Detrás de esto hay toda una historia extraordinaria de nuestro pueblo. Entonces, if you are not Jewish, you can do that. Tan simple como es. Ahora, ¿quieres usarla? ¿Quieres guardar Shabbat? ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer esto? Baruch Hashem. Hazlo correctamente. Sigue las instrucciones. Sigue las reglas. No seas como el amigo de Shammai que le dice, yo me quiero hacer judío, pero me tienes que hacer sumo sacerdote. Siéntate, estudia los mandamientos, mira si realmente tú puedes con ellos y entonces toma la decisión y ten una conversión kasher. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando acá? En resumen, una persona que no tiene ancestros judíos, que no tiene familia judía, no se le exige que se haga judía para amar al Dios de Israel. No se le exige que tenga que vivir como judío para servir al Dios de Israel. Tú puedes servir al Dios de Israel como un justo de las naciones. Baruch Hashem. Pero si en un punto determinado de tu vida, tú siendo judío, habías vivido gentilmente y ahora decides regresar a casa, bienvenido. O si descubres que tus ancestros eran judíos, Bnei Anusim, y decides regresar, bienvenido. O decides vivir como judío porque está en tu corazón guardar los mandamientos de Hashem, por el honor de Hashem, Baruch Hashem, hágalo. Tiene todo el derecho del mundo. Y si decides no vivir como judío, sino guardando los mandamientos que se corresponden a un justo de las naciones, Baruch Hashem también. Te digo algo, es mejor ser un buen converso que un mal yehudí. Entonces, ¿qué vas a hacer tú con todo esto? ¿Dónde estás tú en todo esto? Tal vez, a algunos de ustedes, la decisión que le corresponde hacer hoy es decidir abrazar para ti al Dios de Israel como el único Dios verdadero y echar mano a los méritos de Mashiach en ese proceso. Es decir, de ahora en adelante voy a servir al Dios de Israel.
Y voy a tomar al Dios de Israel como mi Dios. Y voy a aprender cuáles son las leyes, los principios, los mandamientos que Él espera de mí como un justo de las naciones. Y te vamos a enseñar ese proceso. ¿Cómo tienes que hacer para que cumplas tu misión en la redención? Y si eres un judío que no guardas nada y por primera vez has venido a la comunidad y hoy sientes en tu corazón que llegó tu día para regresar a casa, bienvenido a casa. O si eres un descendiente de un Bnei Anusim y tu familia fue de aquellas que fueron obligadas a convertirse a una religión diferente, hoy es tu día de regresar a casa como Yehudí y hacer rectificación por todo el pecado de nuestros ancestros. Pero la decisión cae en el corazón, en la vida de cada uno. No es por la fuerza, no es obligado. Cada uno tiene que dar a Dios razón de sí mismo. ¿Cuál es la visión de nuestra comunidad? ¿Por qué existimos? ¿Por qué estamos aquí? Para concluir, voy a recordarles cuáles son los objetivos de nuestra comunidad. Nuestra comunidad existe, en primer lugar, para ir a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Irlas a buscar. Gente que tiene alma judía y está fuera totalmente de casa. Ayudarles a hacer su retorno. Segundo, buscar a los hombres y mujeres que están sin una relación de pacto con Dios, ¿verdad? Sin una relación de pacto con Dios, y traerles bajo una relación de pacto con Dios a través de los méritos de Yeshua Mashiach. Y tercero, educar, enseñar Torah desde una perspectiva hebrea, juntamente con las enseñanzas de Yeshua, a todos los que quieran recibirla para bien de sus almas. Por eso existimos y por eso estamos aquí. ¿Dónde estás tú en todo esto? Algunos se han acercado a mí, justamente hoy mismo se acercó alguien a mí y me dijo, yo quiero hacer mi conversión, ¿qué tengo que hacer? Y le dije, justamente hoy es la clase donde voy a explicar todas estas cosas. Oficialmente estoy anunciando la apertura de la clase para conversión, de aquellos que tienen en su corazón ese deseo. Y si ese es su caso, llena la planilla que está aquí y me la dejas en esta semana y te vamos a llamar para iniciar tus clases de conversión. Hombres y mujeres están aquí. ¿Qué es lo que se pide? Nombre, apellidos, tu dirección, ¿ok? Y el nombre de tu papá, de tu mamá, por parte paterna, el nombre de tu papá y tu mamá por parte materna, unos datos más. Entonces te vamos a llamar para que entres en las clases de conversión. Ahí vas a tener la oportunidad de hacer todas las preguntas que quieras. Ahí vas a tener la oportunidad de clarificar cualquier duda que quieras. Ahí podrás mirar cuál es el tipo de conversión que mejor aplica a tu situación personal. Y te vamos a ayudar para que tú puedas crecer en el conocimiento de la Torah, en el conocimiento de Mashiach y cumplir tu misión en la redención. Bienvenidos todos a casa. Bienvenidos a nuestro centro hebraico de enseñanza de Torah. Shabbat Shalom, el Eterno bendiga a cada uno. Y ustedes que han estado conmigo desde... Gracias. Ustedes que han estado conmigo virtualmente por la internet y la televisión digital, pueden venir en contacto con nosotros. Llámanos si ese es tu deseo, si ese es tu sentir en tu corazón. Ponte en contacto con nosotros. Queremos ayudarte en ese proceso, pero hágalo bien, es lo que queremos. Si lo vas a hacer, hágalo bien. Que todos podamos tener una conversión kosher, de la cual nunca tengamos que avergonzarnos. Shabbat Shalom para todos.